Cordial saludo. En esta tarde vamos a estar haciendo un podcast muy importante. Se llama Construcciones Investigativas con Inteligencia Artificial. Me presento, yo soy Óscar Campas Hernández, que en este podcast tiene dos roles de redactor y de narrador. Bienvenidos a este importante espacio. Recuerden que el tema del día de este podcast número 1 es Construcciones Investigativas con Inteligencia Artificial. Para iniciar, es importante entender lo que llamamos la investigación, lenguaje e inteligencia artificial, construcción epistemológica y metodológica en el contexto postgradual. Como observamos en la imagen, siempre que estamos hablando de investigaciones tienen que aparecer unos instrumentos. En el ejercicio investigativo, entendido como un proceso sistemático de producción de conocimientos, se configura mediante estructuras epistémicas, metodológicas y tecnológicas que delimitan los modos de acceder, clasificar e interpretar la información. En el contexto actual, pleno siglo XXI, caracterizado por la proliferación de tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, llamada IA, la actividad investigativa se encuentra tensionada por nuevas posibilidades de generación, mediación y análisis crítica del papel que desempeñan los lenguajes, trátese de naturales, lógicos, computacionales en la arquitectura del conocimiento académico. Desde este primer inicio paradigmático, entendemos que hay un rompimiento de conjeturas que se puede evidenciar con las imágenes como si se tratara de lanzar un cubo y tiene diferentes interrogantes sobre los cuales se cimenta el conocimiento humano. El diseño investigativo, en tanto fase estructural inicial, se encuentra fundado sobre decisiones de naturaleza epistemológica. Tales decisiones no responden a neutralidades técnicas, sino que expresan posicionamientos ontológicos y noxiológicos que determinan qué se considera válido como conocimiento. De acuerdo con Bung 2000, plantea que todo diseño se sostiene en una ontología implícita y en una teoría del conocimiento que le otorga coherencia interna. Popper, por su parte, en el 2002, nos dice que la ciencia avanza mediante conjeturas y refutaciones, de modo que todo diseño investigativo requiere abrirse a la posibilidad de la falsación. Estas premisas permiten configurar un discurso investigativo orientado a la problematización, la contrastación empírica o la interpretación crítica de los fenómenos. Entonces aparece el paradigma de las ciencias. Y observamos siempre que intentamos estar en dos perspectivas, o cientificidad o empirismo. A esta perspectiva se suma la visión de Lakatos, 1978, quien argumenta que los programas científicos se consolidan en función de un núcleo teórico protegido por heurísticas metodológicas que orientan su desarrollo. La propuesta de Thomas Kuhn en el 1970 sobre paradigma científico refuerza la idea de que el diseño investigativo está atravesado por tradiciones disciplinares que delimitan lo pensable, lo decible y lo investigable. Así, el diseño no solamente se reduce a una fórmula técnica, sino que representa un posicionamiento en el campo de disputa entre distintos regímenes de verdad, como lo planteó Foucault en 1972. Observamos además que debe reducirse todo este corpus investigativo hacia los enfoques de investigación. Como observamos en la imagen, hay unos caminos, hay unos rompecabezas. A partir de estas configuraciones emergen los enfoques que estructuran la investigación científica contemporánea. Hablamos de enfoques cualitativos, de enfoques cuantitativos y mixtos. El enfoque cuantitativo, fundamentado en la tradición neopositivista, se orienta a la medición de variables, el control estadístico y la predicción de fenómenos. Como señala Chris Wall y Chris Wall 2018, este enfoque se caracteriza por su estructura hipotético-deductiva, su orientación a la objetividad y su dependencia de instrumentos estandarizados. En esta lógica, la inferencia estadística permite establecer relaciones causales y generalizables, siempre dentro de los márgenes de error cuantificables que determina este enfoque. A su vez, cuando hablamos del enfoque cualitativo, se sostiene en una epistemología interpretativa que privilegia la comprensión del sentido,
la contextualización y la subjetividad del agente social y propiamente también del investigador. Densing y Lincoln, 2018, destacan que en este enfoque la realidad es construida socialmente y el investigador, el agente investigador, actúa como constructor del conocimiento mediante el análisis de narrativas, prácticas simbólicas y discursivas. Además, la emergencia de teorías fundamentadas, como lo dice Glasser y Strauss en el 1967. La fenomenología, por ejemplo, la hermenéutica de Paul Ricoeur y la etnografía crítica de Krapke en el 1996, así también como la fenomenología de Heidegger, constituyen ejemplos de paradigma de esta tradición investigativa. Por su parte, entendemos también la existencia de un tercer camino que es el enfoque mixto, sistematizado por autores como Johnson, Auschwitz y Turner en el 2007, plantea una investigación de los dos anteriores en el reconocimiento de los fenómenos sociales que requieren múltiples niveles de análisis, por eso se requieren los dos, tanto cuánticos como cualitativos. La combinación de la técnica cualitativa y cuantitativa responde a una lógica pragmática que privilegia la utilidad, la triangulación y la complementación metodológica, como lo dice Tachakori y Tadlet en el 2010. Importante entonces ir identificando las razones que privilegia cada uno de estos tres enfoques. Ahora bien, la metodología como momento articulador entre el diseño y los procedimientos concretos requiere, como lo evidencia esa imagen, un plan de acción. Y esto es para que se pueda recolectar, analizar e interpretar la información. Se deben establecer los criterios de inclusión, las unidades de análisis, las dimensiones, las categorías y las variables pertinentes de acuerdo al enfoque elegido. Miles y Huberman, 1994, subrayan la importancia de una codificación sistemática que permita generar matrices de datos consistentes, mientras que Gibbs, 2007, advierte sobre la necesidad de desarrollar taxonomías sistemáticas que garanticen la coherencia interna del análisis cualitativo. Encontramos entonces que hay un elemento crucial aquí, es el lenguaje como sistema de acción. Observamos en la imagen que tiene que existir una coherencia y una articulación entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina inteligencia artificial. En este nivel, el lenguaje es una plataforma de dimensión constitutiva del proceso investigativo. No se trata únicamente de una herramienta de comunicación, sino un dispositivo epistémico que estructura la realidad. Desde la perspectiva de Vygotsky, 1996, el pensamiento se desarrolla mediante categorías lingüísticas que también ya habían sido sostenidas por Mikhail Bakhtin y quien a través del lenguaje con el sujeto construye significado y organiza su experiencia. Paul Ricoeur, en 1976, en su teoría de la interpretación, afirma que todo discurso posee un excedente de sentidos que se actualiza en función del horizonte del lector. Esta dimensión hermenéutica atraviesa todo proceso de análisis, interpretación y argumentación. A este marco se suma la noción del discurso como práctica esencial. Encontramos varios teóricos, en ellos Falk-Claude en el 2003, lo que implica que el lenguaje también reproduce estructuras de poder, exclusión y legitimación en el campo del conocimiento. La elección de términos, metáforas y construcciones gramaticales responde a una lógica ideológica que posiciona al investigador y al objeto investigado dentro de un campo de tensiones epistemológicas y epistémicas. Así, la inteligencia artificial, como un nuevo discurso y dispositivo herramienta en el contexto, transforma radicalmente las condiciones de posibilidad de la investigación. LeCun, Vecchio y Hinton en el 2015 demuestran que los modelos de redes neuronales profundas han alcanzado una capacidad significativa para interpretar y generar lenguaje, lo que permite su utilización como asistente cognitivo en tareas investigativas, tal como lo había dicho a mediados del siglo XX Alan Turing. Floridin en el 2014 introduce el concepto de agencias informacionales para referirse a estas nuevas entidades capaces de intervenir activamente en los procesos de producción de conocimiento, entre ellos ChatGPT-4, modelo de lenguaje generativo que constituye un ejemplo importante de esta revolución, pero que no es la única herramienta. Autores como With the Bidding y otros en el 2023 y Bob Surge en el 2023 han explorado el potencial de estos sistemas en la formulación de hipótesis
el análisis de grandes volúmenes de textos y la generación de esquemas teóricos, la capacidad de diseñar instrucciones mediante lo que se conoce como prompts específicos permite activar rutas inferenciales que replican procesos de pensamiento inductivos y deductivos, Dos Santos y otros en el 2023. Esta lógica de interacción se fundamenta en el principio booleano, criterios de segmentación, filtros temporales, parámetros y otro tipo de elementos de clasificación que exigen que el investigador tenga dominio de un lenguaje de búsqueda preciso, formal y estructurado, y que lo debe ir aprendiendo con el paso de los años y el tiempo. Como se observa, estamos llegando en un momento donde la inteligencia artificial está haciendo la metáfora de un cohete que despega y está esperando quienes se suben a esa tripulación. Entendemos que la articulación entre inteligencia artificial y lenguaje humano genera una simbiosis epistémica inédita. Clark y Chambers, 1998, sostienen que la mente humana puede extenderse a través de dispositivos externos, generando sistemas cognitivos híbridos. Esta tesis de Extended Mind permite comprender cómo la IA no sustituye al investigador, sino que amplifica su capacidad de procesamiento simbólico y la elaboración teórica. Sin embargo, este escenario también plantea desafíos éticos y epistemológicos de gran envergadura, como lo había considerado en su momento Immanuel Kant con la metafísica de las costumbres, y como su Vox 2019, que advierte sobre los peligros del capitalismo de la vigilancia, donde los sistemas algorítmicos recopilan y procesan información sin garantía de transparencia. Harari, en sus textos, en sus manuscritos, en el 2018 plantea que la delegación de las decisiones cognitivas en sistemas artificiales puede erosionar la autonomía crítica del sujeto. Por ello, el uso de la inteligencia artificial en la investigación debe sustentarse en principios de responsabilidad, trazabilidad y verificación, al igual que el elemento central de la ética de la información. Y por tanto, el investigador postgradual en el siglo XXI se enfrenta así a nuevos paradigmas que confluyen lenguajes disciplinares, sistemas inteligentes y estructuras epistémicas complejas, el dominio de las categorías metodológicas, la claridad en los enfoques y el aprovechamiento ético y riguroso de la inteligencia artificial constituyen condiciones fundamentales para una producción de conocimientos pertinente, situada y crítica. Y nos encontramos en este buen balance en el marco de los avances recientes de las investigaciones científicas con el uso de inteligencia artificial, pues esta posibilita nuevas rutas para concretar corpus teóricos, establecer estados del arte fundados y explorados en profundidad por desarrollos conceptuales y campos determinados de estudio. Esta mediación digital no se limita a la búsqueda de información básica, sino que promueve el diseño de instrucciones complejas o prompts que dirigen a los modelos lingüísticos hacia la fuente relevante, teorizaciones fundamentales y tratamientos analíticos especializados, como lo dice Floridi 2020, Russell y Norvin 2020. Tales instrucciones deben constituirse desde la comprensión semántica rigurosa del lenguaje y en una intencionalidad metodológica clara, pues esto condiciona la claridad y profundidad de las respuestas obtenidas a través de la inteligencia artificial, como lo señala Bender y otros en el 2021, Keller al 2019. En este sentido, la IA como herramienta para la investigación postgradual se convierte en un agente simbiótico de acceso al conocimiento, cuya eficacia radica en la precisión epistémica del investigador que interroga a través de la inteligencia artificial. Esta capacidad se evidencia con particular fuerza al incorporar un enfoque crítico y hermenéutico, como lo exige el estudio del lenguaje desde una óptica del psicoanálisis, y en esta línea se puede diseñar un prompt o sentencias o instrucciones que convoquen a la inteligencia artificial a responder desde una posición teórica densa. Por ejemplo, si le decimos a la inteligencia artificial ChatGPT-4, asume una perspectiva psicoanalítica, filosófica y teórica con alto nivel de conocimiento y explica cómo el lenguaje articula el deseo humano y la estructura del inconsciente, este tipo de instrucciones requiere que el modelo recupere y relacione ideas
de autores tales como Lacan, 2005, quien definió el lenguaje como cadena significante de estructura del sujeto, como Søren Kierkegaard en el 1987, para quien la palabra es el puente entre la angustia y la existencia, para Friedrich Nietzsche en el 2006, que vio el lenguaje como un constructo metafórico arraigado al impulso vital, y Michel Foucault en el 1969, quien exploró cómo el discurso configuran saberes y prácticas. Esta construcción lingüística de la subjetividad también se explora desde Franz Kafka, 1999, en su narrativa sobre el poder y la alienación simbólica, así como en Pierre Bourdieu, en Gilles Deleuze, Félix Guattari, 1980, al proponer el deseo como fuerza rizomática expresada en flujos de significantes en relación con la perspectiva del psicoanálisis. Así bien, encontramos que de esta perspectiva el lenguaje no actúa como mero medio de comunicación, sino como campo simbólico de condensación afectiva, de producción subjetiva y de reconocimiento intersubjetivo. Obviamente, dentro de esto hay un corpus curricular para la articulación de este pensamiento con herramientas de la IA que permite indagar no solamente los textos ya canonizados, sino también en los artículos científicos recientes, tratados filosóficos digitalizados y bases de datos que integran el psicoanálisis con la lingüística, la teoría literaria, la neurociencia del lenguaje, las didácticas del lenguaje, como lo ha referido Soud y otros 2023, Marcus y David 2019. La IA, bajo un diseño metodológico intencionado, posibilita expandir los horizontes hermenéuticos al operar con sistemas de categorización racional, donde los términos claves son organizados en matices de sentidos y núcleos de interpretación que responden tanto a variables estructurales como impulsos afectivos. De este modo, se renueva la posibilidad del investigador el lenguaje como una vía de comprensión radical del ser, de evocación del deseo y la apertura hacia nuevas formas de pensar los géneros discursivos, las competencias comunicativas desde una potencia sensible que, lejos de cerrarse en tecnicismo, restituye al investigador su lugar en el juego de los signos y en la capacidad y el carácter de la investigación. Así pues, si le decimos esta instrucción al chat, como lo habíamos referido anteriormente, asume una perspectiva psicoanalítica y filosófica y teórica con alto nivel para que obviamente trabajes cómo se explica el lenguaje articulado al deseo humano y la estructura del inconsciente. Entonces, en este caso, el modelo debe buscar respuesta en Søren Kierkegaard, que por su parte advierte que el lenguaje es un espacio donde la angustia y la existencia forman parte, y la palabra da a la paradoja de la existencia infinita y la aspiración infinita. Convierte al lenguaje en un escenario de tensión ontológica en el que el deseo es al mismo tiempo posibilidad y pérdida. Como lo dice Friedrich Nietzsche en el 2006, ofrecer otras aristas. Para él, el lenguaje es un sistema de metáforas congeladas, construcciones que cristalizan pulsiones vitales. El deseo de escribir entonces como fuerza dionisiática que irrumpe a través del lenguaje, deformándolo y superando sus límites racionales en una afirmación trágica de la vida. Y Foucault, 1969, introduce un giro epistemológico, el lenguaje como dispositivo de poder, recordar los textos de La microfísica de poder de Michel Foucault. También tenemos a Kafka, como lo habíamos señalado, que según la respuesta que nos da ChatGPT 4 desde la literatura, describe el lenguaje saturado por el poder y la culpa. El deseo aparece en la obra como una búsqueda inalcanzable de sentido. Y al igual también Deleuze y Guattari desplazan la concepción estructuralista del lenguaje hacia una visión rizomática. El deseo no se articula en torno a una sola salta, sino que como producción positiva de sentido. El lenguaje es un marco. El lenguaje no actúa como un mero código, sino que representación y matriz del mismo. Así pues, hemos terminado con este podcast muy importante. Espero que haya sido de su agrado. Les deseo un feliz día y recuerden que les narró Oscar Campas Hernández. Un fuerte abrazo y hasta luego.